Hola, ¿qué tal? En la siguiente ocasión trataremos acerca del diseño y construcción de un termómetro de gas. Quien nos acompaña, Caterina Gualotuña, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Objetivos. Construir un termómetro de gas para luego analizar y determinar las propiedades termométricas que se reflejan en el mismo. Termómetro de gas. El termómetro de gas mide la temperatura, ya sea por la variación de volumen de un gas o por la variación de la presión de un gas. El termómetro de gas a volumen o a presión constantes es un termómetro primario ligado a la escala de temperaturas absolutas. Un termómetro de gas a volumen constante mide la presión del gas contenido en el frasco inmerso en el baño o ambiente a medir. Las medidas proporcionadas por estos termómetros concuerdan muy bien, incluso lejos de los puntos de calibración. En estos termómetros se mantiene constante el volumen de gas y su presión se utiliza como propiedad termométrica. En el siguiente diagrama tenemos que los tubos A y B se encuentran unidos por un tubo de goma, el cual es flexible. Cuando se eleva la temperatura del gas, se expande obligando al mercurio a bajar en el tubo A y a subir en el tubo B. Elevando B puede hacerse que el nivel de mercurio en A vuelva a la marca de referencia. De este modo, el gas se mantiene constante. Características. El termómetro de gas de volumen constante es muy exacto y tiene un margen de aplicación extraordinario, desde menos 27 grados centígrados hasta 1477 grados centígrados, pero es más complicado, por lo que se utiliza más bien como un instrumento normativo para la graduación de otros termómetros. El termómetro de gas a volumen constante se compone de una ampolla con gas, helio, hidrógeno o nitrógeno, según la gama de temperaturas deseada, y un manómetro medidor de la presión. Conceptos básicos. La temperatura es una magnitud escalar que mide la cantidad de energía térmica que tiene un cuerpo. En el caso de los gases, su valor es proporcional a la energía cinética media de las moléculas. Energía térmica representa la energía interna total de un objeto, es decir, la suma de sus energías moleculares potencial y cinética. Tercer principio, o ley del cero absoluto, dicta que la entropía de un sistema que sea llevado al cero absoluto será siempre una constante definida. Esto significa que al llegar al cero absoluto, 273 grados Celsius o 0 grados Kelvin, los procesos de los sistemas físicos se detienen y la entropía posee un valor mínimo constante. Principio cero, o ley del equilibrio térmico, establece que si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente con un tercer sistema, deben estar también en equilibrio térmico entre sí. Dilatación de los gases. Los gases son mucho más dilatables que sólidos y líquidos.
Si un gas aumenta de temperatura, el movimiento de sus moléculas aumenta, pero si además está contenido dentro de un recipiente, aumenta el choque continuado de esas moléculas con las paredes del recipiente, provocando un aumento de presión. Por tanto, hay que tener en cuenta la temperatura, volumen y presión. Ley de Lusac establece que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Es decir, si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Tenemos la siguiente ecuación que establece que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a una constante. En este caso, la constante viene a ser el volumen. Cuando se desean estudiar dos estados, uno inicial y otro final, tenemos la siguiente ecuación. La presión en un punto 1 sobre la temperatura en un punto 1 es igual a la presión en un punto 2 sobre la temperatura en un punto 2. Ecuación de los gases ideales. La ecuación general de los gases establece que el producto de la presión P por el volumen V que ocupa el gas se relaciona con la temperatura T, según presión por volumen es igual al número de moles por la constante R de los gases y por la temperatura. Al haber revisado algunos conceptos que involucran esta temática, procedemos a ver cómo fue la elaboración de un termómetro de gas. Equipo y materiales necesarios. Para este experimento necesitaremos un tubo capilar, un tubo de ensayo, una tabla triplex, abrazaderas, equipo de mascarilla de oxígeno, alcohol, papel milimetrado, anilina, taipe y una jeringuilla. Procedimiento de armado. Retiramos la tapa del tubo de ensayo y realizamos un orificio para que pueda ingresar el tubo fusible. Seguidamente colocaremos el primer tubo capilar en la perforación realizada en la tapa del tubo de ensayo. Se procede a unir el tubo capilar con la manguera y a la vez formamos una U con la manguera que va a contener el líquido. Colocamos abrazaderas para la unión en U para que se quede fija. Procedemos a sellar con silicona y taipe para que no exista fuga de gas. Seguido, introduciremos 3 mililitros de la sustancia, alcohol más colorante. A continuación, se procede a dibujar una escala adecuada para nuestro termómetro y la colocamos en la tabla junto al tubo final. Proceso de calibrado. Procedimiento de utilización. Una vez ensamblado el termómetro de gas, lo sometemos a diferentes temperaturas. Como inicio, tomamos agua de la llave, colocamos el termómetro digital y el bulbo del gas del termómetro, observamos a qué temperatura se encuentra. A continuación, ponemos a calentar el agua. Para ello, es factible incrementar la temperatura de 10 grados centígrados. Colocamos en el agua hervida el termómetro digital y el termómetro de gas. Observamos cómo la presión del gas empuja al líquido. Este fenómeno nos quiere decir que cuando entregamos calor en el bulbo del termómetro que contiene el gas, en este caso hidrógeno, la presión aumenta obligando al líquido a bajar por el extremo izquierdo del manómetro en U y a subir por el otro extremo derecho. Esta medida de la temperatura será nuestro punto máximo o punto de ebullición. A continuación la señalamos con un marcador. Por último, colocamos agua fría los dos termómetros para que el líquido del termómetro de gas llegue a su posición inicial. Para los 9 ensayos restantes se realiza el mismo proceso. Obtención de datos.
Cálculo del porcentaje de error. Conclusiones. Mediante la siguiente práctica se pudo comprobar que el termómetro de gas de volumen constante es un termómetro cuya sustancia termométrica es un gas y cuya propiedad termométrica es la presión. El termómetro de gas, ya sea a volumen o a presión constante, es un termómetro primario ligado a la escala de temperaturas absolutas. Los valores obtenidos en los cálculos poseen un cierto grado de aproximación a los valores considerados como verdaderos.